Si les parece, iniciamos con la clase de hoy. Con la clase de hoy que nos toca equidad educativa, es la sesión 10. Es una lectura pequeña, ¿no? Es una lectura pequeña, digamos, son solamente 8 hojas, me parece. Entonces vamos a empezar con las participaciones, ¿no? Recuerden que las participaciones son muy importantes. Si no asisten a clases, pues en consecuencia no hay participación y en consecuencia pues no puedo poner una participación que no fue dada en esa clase. Así que es posible que no tengan tan altas sus calificaciones, pero en este entendido de que no es importante la calificación, sino lo importante es precisamente todo el conocimiento que ustedes puedan eh, aportar o tener. ¿Sale? Bien. Empezamos con la participación de Mari. Adelante, Mari, te escuchamos. Gracias, profe. Sí. Bueno, el tema que nos toca ver hoy, que fue de la semana pasada, pues es equidad educativa, Ujú, donde es un foco de intervención que dimensiona y pues caracteriza la actividad de Estado, ujú, lo cual pues es orientada a ampliar las oportunidades de acceder, transitar y permanecer en ajá. el sistema educativo. Esto es durante la educación obligatoria. También nos menciona que se debe de apropiar saberes establecidos en el marco curricular. Este, mm, También que en este tema Ujú, nos menciona un artículo que es el 32, que a los grupos sociales y regiones en donde se registra la mayor proporción de rezago educativo, pues esas regiones con población dispersa ujú. que enfrentan situaciones en vulnerabilidad de carencias materiales. Mm, Se dijera que por vivir con discapacidad Ujú, o por su permanencia étnica o por el género o las preferencias sexuales, y ujú. también se da que las creencias religiosas. Ok, Entonces, también en este tema se mencionan cuatro fracciones, cinco fracciones en este mismo artículo. ajá, Y en el también nos menciona que en los tres focos de intervención el currículo y modelos de gestión, la infraestructura y el equipamiento para docentes, pues se pueden encontrar elementos que pueden ser interpretados como parte de un esfuerzo, ok, de un esfuerzo por consolidar un sistema educativo em, equitativo. Y eso es todo, profe. ok. Muchas gracias, Mari. Vamos a ampliar más en un momento la participación, digo, el tema. Adelante, Carla. Sí, profe, gracias. Bueno, de acuerdo a lo que yo leí y lo que pude interpretar es que la equidad educativa va más allá de darles a todos lo mismo, sino que la equidad es darle a las personas o a los niños en este caso lo que necesitan para explotar todo el conocimiento que tienen, porque a veces por las limitaciones o la falta de equipamiento, infraestructura o cosas así, a veces no se explota de la manera correcta, ¿no? Ujú, Porque, por ejemplo, yo veía un video en donde decía que los niños de Nuevo León o del Estado de México reciben una educación más amplia o con equipamiento más amplio ujú. que los de Chiapas, Guerrero o en este caso Oaxaca. Claro. Yo considero que eso se debe a que en esos estados bueno, en esos lugares es donde existen personas indígenas, entonces ahí está habiendo una discriminación como lo hemos hablado. Yo Es considero correcto. que es por eso. Yo considero que en esos estados es por eso, porque hay
una cierta población indígena, entonces está pues viendo una exclusión en ese sentido. Ok, ok. Muchas gracias por la participación, Carla. Es correcto. Se pondera el apoyo más a las ciudades porque se supone que son las ciudades las que van a sacar al país adelante, ¿no? Y en este sentido de no respetar la pluriculturalidad que existe en nuestro país, ¿no? Digamos, proporcionar o ser equitativos en este sentido de la educación eh, estandarizada, digamos, en este sentido de estandarizar estos aspectos tecnológicos, educativos, no implica precisamente que se pierda la cultura de los espacios, como por ejemplo en Oaxaca, ¿no? Oaxaca es un espacio muy, muy cultural. Ojalá y en algún momento puedan visitar este estado, ¿no? La gente es demasiado cultural, tiene sus raíces muy impregnadas. En la misma ciudad de Oaxaca se habla los diferentes idiomas o diferentes lenguas de todas las partes de Oaxaca, ¿no? Y se sienten orgullosos de su cultura, ¿no? En ese sentido, no se perdería la cultura, sino que pues tendrían, digamos, más posibilidades de avanzar en el, en el proceso educativo y cognitivo, ¿no? Sí sería importante cómo visualizar esa parte desde las políticas educativas. Muchas gracias, Carla. Adelante, Sandra. Buenos días, profe y compañeros. Buenos días. Es que nos habla acerca de lo que es la equidad, poder, más que nada, que la educación vaya a todos los rincones de nuestro estado, de nuestro país. Uh -huh. Esto sin importar también, que la educación se imparta, sin importar, tanto su origen étnico, su sexo, su género, sus discapacidades, entre otras cosas. Al igual que nos hablan de que, bueno, dentro del sistema educativo existen dos modalidades, una que es la escuela indígena, en la cual se busca que se imparta la educación, si se pudiera, en la lengua materna de los alumnos a los cuales se va, a enseñar. Okay. Al igual que nos habla de la modalidad de las escuelas comunitarias de CONAFE, en las cuales se busca llevar la educación a las comunidades más marginadas o más aisladas. También nos mencionan acerca de que dentro de este foco de intervención de la política educativa se busca que se incluyan dentro de la educación normal a los niños, niñas y jóvenes con discapacidad. Y cuando esto bueno, no se logra esta inclusión en la educación normal, existen, bueno, están unos, ¿cómo se llama? Como fundaciones o como centros Uh -huh. en los que se pueden llevar a los niños a que puedan, continuar con su educación de una manera más especializada. Y eso sería todo. Ok. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias por tu participación. Sí, bueno, es responsabilidad de las políticas educativas en nuestro país llevar la educación a todos los espacios educativos. Una de esas posibilidades es precisamente la creación del CONAFE, ¿no? Del Consejo Nacional. Eh, bueno, no recuerdo cuál es, pero el fomento De educativo fomento es lo educativo. final, que permite precisamente este acercamiento a los espacios más marginados con respecto a esta educación. Claro, en ese sentido, la educación que se da o que toman los jóvenes de estos espacios marginales son educación por lo general, de jóvenes, ¿no? Que están estudiando su secundaria o que terminaron la secundaria
o de jóvenes del bachillerato. Eso implica que no haya un conocimiento más especializado. Sin embargo, el CONAFE también ha hecho grandes esfuerzos y muy plausibles con respecto a la preparación en cursos, ¿no? De los jóvenes que van a precisamente compartir el conocimiento que ellos ya adquirieron con la población, lo cual es muy importante, además de que permite que la educación se extienda y permite que haya más posibilidades de educarse en este sentido escolar, ¿no? Y precisamente como apoyo para estas personas que están dando, digamos, un servicio social, porque realmente lo que les dan no se puede llamar una paga, ¿no? Pero que les permite precisamente sobrevivir, ¿no? Y les permite también trabajar para una beca futura, ¿no? En este sentido de que ellos quieran seguir estudiando. Entonces es una muy buena posibilidad, es algo, digamos, que es parte de los intentos de nuestro país, ¿no? En ese sentido, con respecto a esta equidad, se intenta llevar la educación a estos espacios. Muchas gracias, Sandra. Le vamos a dar la oportunidad a Claudia. Adelante, Claudia. Pues como ya lo vimos que la equidad educativa es tal como lo dice el título, es un foco de intervención en el cual se busca la manera de ampliar las oportunidades para nosotros los estudiantes y así para que nosotros no abandonemos nuestros estudios y sigamos en el sistema educativo. Okay. También que en el artículo 33 se enunció en la fracción 6 que la autoridad educativa debe desarrollar programas para nosotros, bueno, para todos, como son otorgar las becas y demás apoyos económicos para nosotros los estudiantes, y así podamos enfrentar estas condiciones económicas y sociales, y así no nos impidan el derecho a la educación. Algo también importante es que, pues, lo de las escuelas para la educación especial, y así los niños reciban la educación y no porque son especiales, pues no reciban educación y y se queden sin ir a la escuela. Ok. Principalmente pues se busca la equidad. Muy bien. Ok. Bueno, no sé si vas a comentar alguna otra cosa, Claudia. Es todo, profe. Ok, muchas gracias. Sí, miren, todavía tenemos diferentes, bueno, todavía hay muchas desigualdades en este sentido de las personas especiales, ¿no? O de las personas con capacidades diferentes, o como ustedes quieran llamarle, ¿no? O como se le ha intentado llamar en otros espacios. Es cierto que tenemos todavía desigualdades porque estos espacios para educación de estas personas, ¿no? Por lo general están en las ciudades, ¿no? Por lo general están en las ciudades y tienen un costo, son privadas y ese costo es elevado. Em, Sin embargo, debería de ser tomado en cuenta desde las políticas educativas e ir implementando en algunos espacios, ¿no? Quizás más cercanos a la cabecera municipal, este tipo de instituciones, ¿no? Este tipo de instituciones que pudieran tener profesionales capacitados, ¿no? En este sentido de precisamente poder dar una educación de calidad pues a todo el mundo, ¿no? En este sentido a las personas con capacidades diferentes. En ese sentido, sí estamos en este proceso de cambio.
Ahora, en esta otra parte que comentabas de que se necesitan dar las becas o de buscar las alternativas o los medios para sanear, ¿no? Estos problemas económicos y que nosotros efectivamente podamos seguir estudiando, que también debería de ser parte de la política educativa, ¿no? Pues bueno, no se toma muy en cuenta aún en la actualidad. El que está haciendo algo es precisamente el presidente de la República, ¿no? Él es el que está intentando que se abran estos espacios educativos en ese pensamiento de que un pueblo educado es un pueblo que no va a ser mangoneado, es un pueblo que no va a ser llevado por los vientos de la política, ¿no? Del país, sino va a ser un pueblo que va a tener o va a estar en pie de lucha y sobre todo va a ser consciente de lo que el país necesita. En ese sentido, lo que se está haciendo es precisamente en esta política federal, no tanto en la política educativa, es precisamente dar estas becas, ¿no? Las llamadas becas Benito Juárez a los jóvenes de preparatoria, ¿no? Y también a los jóvenes de la universidad para que podamos nosotras tener un apoyo. Y en ese sentido, haciendo un paréntesis, si nosotras no tenemos esa beca, bueno, no sé qué cosa estamos esperando, hay que solicitarla, hay que buscar la manera de cómo la pueden obtener y si ya la tienen, bueno, pues aprovechémosla al máximo, ¿no? Porque precisamente es para, pues para eso, para que nos podamos educar. Y entonces, sí, es cierto, es una beca que es ínfima o que no va a resolver todos nuestros problemas educativos que también tenemos que trabajar. Pero imaginémonos hace 10 o 12 años en el momento en el que nosotros estudiamos y no teníamos ninguna beca y teníamos que trabajar para estudiar, ¿no? Era mucho más difícil y ahora que tenemos la oportunidad, bueno, pues hay que aprovecharla porque es precisamente parte de esta función del gobierno de que la educación efectivamente sea gratis o que sea, digamos, posible para todos y todas en esta equidad de condiciones, ¿no? En esta equidad de condiciones. No importando que yo mujer me gusten las mujeres o que yo hombre me gusten los hombres o que yo sea católico o que yo sea cristiano o que yo sea protestante o que yo sea, no importando precisamente cuál es nuestro sexo, nuestra orientación sexual, no importando nuestra religión, no importando nuestro color de piel, etcétera, ¿no? Sino precisamente en este sentido de la equidad, de que hay que darles a los que realmente les falta. Por ejemplo, ha salido una noticia de que uy, se me olvidó, de que el CONACYT no va a apoyar a aquellos investigadores que estén haciendo investigación en las escuelas privadas, ¿no? Y a mí me parece que ese es un acto de equidad, ¿no? Pues si están estudiando en una escuela privada es porque para entrar a esa escuela privada tú tienes los recursos para pagar esa escuela privada y todavía les están dando más recursos. A mí me parece que no es equitativo eso. Mejor esos recursos se podrían bajar precisamente a espacios públicos como lo son estas escuelas públicas, ¿no? Donde se va a hacer investigación para para el bienestar de nuestro país, es decir, estar investigando cosas que podamos utilizar. En ese sentido, yo en mi forma de pensar, ¿no? Sí estoy de acuerdo en que no se les dé a esos investigadores
de escuelas privadas, porque están haciendo investigación específicamente para, en la mayoría de los casos, no tengo bien el dato, pero en la mayoría de los casos, específicamente para estas empresas privadas, ¿no? Que van a obtener cierto beneficio. Y el pueblo en general no va a tener beneficio. Entonces, en ese sentido, yo creo que no hay ese proceso de equidad. En ese aspecto, yo creo que sí sería importante esto de aprovechar nosotros o nosotras los recursos que nos estén enviando desde estos aspectos federales, ¿no? Aunque, como les digo, debería ser responsabilidad federal mantener las instituciones en buen estado, los profesores profesionalizados o profesionalizándose a cada momento, becas, ¿no? Aunque no es todavía de la misma, no se logra del todo, ¿no? Déjenme leer un par de mensajitos y ya le damos la participación a Neidy, a Dulce y a Allison, ¿sale? Déjenme leer porque si no se me borra, no sé que se me va a ir el internet y ya no los leo. Dice Cristal, en la equidad educativa se debe tratar a todos los alumnos por igual. No estoy de acuerdo. Creo que no se debe de tratar a todos los alumnos por igual porque no son iguales. Recuerden, aquí se ha hablado de las pedagogías de las diferencias, es decir, yo y Cristal no somos iguales, somos totalmente diferentes, pero aunque seamos diferentes en nuestra individualidad, ¿no? Debemos de ser tratados de manera equitativa, ¿no? Es decir, si Cristal tiene para pagar, digamos, su mensualidad o le falta poco, bueno, en esa equidad le deberían de dar lo que le falta. Y si a mí me falta todo, bueno, me deberían de dar todo lo que me falta para pagar, ¿no? Es decir, en ese sentido de equidad, ¿no? En ese sentido también de equidad, si Cristal y yo estudiamos lo mismo y vamos a aplicar algún espacio, bueno, no tendría por qué yo, en este sentido de ser varón, tener más posibilidades que ella en el sentido de ser mujer, ¿no? Sino, si ella tiene más conocimientos en este sentido de equidad, bueno, pues ella tendría que obtener el puesto. Entonces, nada más es como esa acotación, ¿no? De que no necesitamos ser iguales, sino que necesitamos esta parte de la equidad. Dice, porque todos tienen los mismos derechos, es cierto. Todos tenemos los mismos derechos y en ese sentido, sí, tanto hombres como mujeres nos deben de brindar el apoyo, ¿no? Que se requiera, ¿no? O que necesitemos cada uno, como lo dice ella. En este sentido, cuando se practica la ética educativa, no solamente en la educación es la ética, sino también hay que ser morales, porque recuerden que la ética no es otra cosa más que el estudio de la moral, ¿no? La ética, siempre decimos, es que hay que ser ético, pero en realidad es en este sentido de la moralidad, ¿no? Hay que tener esta moralidad porque es la moralidad la que estudia la ética. Dice también Cristal, equidad en educación implica educar de acuerdo a las diferencias y necesidades individuales, es correcto, sin que las condiciones económicas, demográficas, geográficas, éticas o de género supongan un impedimento al aprendizaje. Sí, y en ese sentido nosotros como educadores o educadoras necesitamos estar al nivel en el que los y las discentes están, ¿no? En ese sentido de hablarles en su mismo idioma, en su mismo lenguaje, ¿no? O de poder no llegar como todos, digamos, todos uno sabelo todo, sino eso que sabemos poder bajarlo a este espacio para que eventualmente todos alcancemos el nivel necesario. Mari nos comenta, la equidad educativa se debe de implementar en todos los lugares, ya que la educación se debe de dar todos por igual en las aulas educativas de cualquier espacio. También esto de equidad educativa nos menciona que promoverán centros de desarrollo infantil, albergues, internados
para el aprendizaje y que aproveche a los alumnos las oportunidades que se les brindan. Sí, eso se ha implementado desde hace mucho tiempo, no es que solamente en esta lectura, recuerden que esta lectura es un poco vieja, solamente nos debe de servir como este trampolín para entender lo que está pasando en nuestro país actualmente. Existen muchos albergues o espacios donde se intenta integrar o se intenta llevar la educación de manera equitativa y de manera moral. Bueno, ahorita leemos lo demás. Ahora sí, una disculpa, Neidy. Adelante con tu participación. Sí, profe. Pues de lo que estamos hablando sobre la equidad educativa, pienso que va más allá de la igualdad, ya que por razones de equidad el Estado debe tomar medidas compensatorias o correctivas que restablezcan la igualdad ante situaciones desiguales. Em, Asimismo, pues somos víctimas de la inequidad educativa en los adolescentes que no pueden acceder a una educación básica completa o que se les hace imposible asistir al bachillerato o a la media superior, así como los que abandonan estos niveles sin completarlos, tanto por deficiencias en formación previa como por razones económicas o de procedencia social o étnica. La inequidad educativa se da principalmente en el nivel superior. Las tasas de escolaridad promedio en este nivel en América Latina, pues dice que son de un 36%, es decir, que 64 jóvenes de cada 100 se quedan fuera de la educación superior, mientras que en los países desarrollados estas tasas de escolaridad van ya por el 60 y el 85%. También había leído sobre bueno, en la lectura hablaba sobre las escuelas coránicas. Pues investigué un poquito de qué era eso, qué eran esas escuelas, y decía que eran que eran escuelas en Senegal, donde, por lo que le entendí, había, digamos que de esas escuelas habían buenas y malas, porque algunas sí, sí les ofrecían a los niños trasladarse a esas escuelas con el objetivo de enseñarles, ¿no? Y habían otras que dice que solamente los ocupaban, bueno, los maestros principalmente los ocupaban para explotarlos y cosas así. Por ejemplo, dice, parece difícil que el gobierno de Senegal pueda hacer algo contra esta forma de esclavitud. Un país donde el 95% de la población es musulmana. La cuestión de la educación canónica es tabú, de modo que resulta muy delicado para las autoridades. Sí, ya. Me quedé. Resulta muy delicado para las. Bueno, que dice que resulta muy delicado para las autoridades hacer votar una ley que reglamente o la prohíba. No obstante, desde el 2005 existe una legislación que prohíbe la mendicidad forzada, justamente con el propósito de cerrar las escuelas canónicas falsas. Sin embargo, es muy raro que un maestro sea investigado por abusar de los talibes. Los talibes hace referencia a los estudiantes. Y no, pues. Y ya. Dice que, sin embargo, algunas no son creadas son creadas para procurar el bienestar y el desarrollo físico e intelectual de los niños y jóvenes. Entonces, pues nada más, profes, estas dos escuelas canónicas, que digamos que hay unas buenas y hay unas malas. Ok.
Ok, muchas gracias, Neidy. Nada más ahí un par de acotaciones. La primera, en este sentido de tus participaciones, están muy bien estas reflexiones de las lecturas. Sin embargo, sí sería importante que ya empezáramos a mencionar los autores, ¿no? Cuando es mi participación, bueno, entonces yo hablo desde mi participación. Yo soy la autora, pero cuando estoy mencionando a alguien, en este sentido de, por ejemplo, las lecturas que nos has comentado, sí sería importante que mencionaras a los autores con el fin de irnos educando en el sentido de que podamos ir trabajando digamos, el no plagio hacia los pensamientos de otros. Y eso nos va a servir para cuando empecemos a hacer nuestra tesis. Y nada más en la primera, hablabas de que el gobierno tiene que hacer programas compensatorios. No sé en qué sentido está escrito eso. Yo no estoy de acuerdo con esto de los compensatorios. No hay que compensar nada. Lo que hay que es resolver el problema, ¿no? En ese sentido, la segunda opción sí es la correctiva, ¿no? Es decir, no necesito poner un programa compensatorio, lo que necesito es resolver el problema, ¿no? Tenemos muchos ninis en nuestro país, ¿no? Desde el punto de vista clasista, no es mi pensamiento, ¿no? Pero lo voy a decir tal cual lo he escuchado. Tenemos muchos ninis en nuestro país que ni estudian ni trabajan y el 80% de esos ninis son mujeres, ¿no? Ok, hago un programa compensatorio. Vamos pues a compensar a estas personas que no trabajan, ni estudian, ni trabajan, ¿no? Vamos a proponer un empleo, ¿no? Vamos a proponer un empleo, les vamos a pagar tanto, ¿no? Y ya está, ¿no? Pero es un programa compensatorio, no hay nada más allá, ¿no? No hay nada más allá, no hay otra cosa, ¿no? Es decir, pues es que ni estudian ni trabajan, les vamos a poner un programa compensatorio en este sentido de trabajo, que trabajen, ¿no? Que trabajen con alguien. Pero intentar resolver el problema es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, ok, vamos a proponer este problema, vamos a intentar resolver este problema, vamos a corregir este problema, no tan solo en este sentido de darles un trabajo, sino de darles un trabajo donde puedan aprender un oficio y que después ellos puedan poner su trabajo, pueden poner su oficio en práctica. Es decir, lo que está haciendo el gobierno ahora, ¿no? Les da esta posibilidad a los jóvenes de trabajar con alguien. El patrón ni siquiera paga el, paga el gobierno, pero además pues el trabajador aprende un oficio, ¿no? Ya sea de panadero, junta su dinero y hace su panadería después, ¿no? Es decir, se intenta resolver, ¿no? Se intenta resolver ese problema para que el joven o la señorita no sea una persona que no tiene trabajo o que ya después el patrón la despidió y se queda sin trabajo, ¿no? Sino que también pueda implementar precisamente ese oficio. Ahora en la educación. No permiten las escuelas entrar a muchos, ¿no? No pasa nada. Yo gobierno voy a empezar a hacer escuelas, ¿no? Es decir, yo voy a crear nuevas escuelas. Las escuelas Benito Juárez que se encuentran, ¿no? Actualmente. Y que están precisamente basadas en este proceso de tener gente preparada para las mismas comunidades, que hagan crecer las mismas comunidades. En ese sentido, dice Carla, jóvenes emprendedores, ahí está, ¿no? Es decir, no solamente se trata de compensar, ¿no? Pobrecitos, vamos a darles algo. O estos programas compensatorios
del Prospera, por ejemplo, ¿no? Es un programa compensatorio que incentiva, o era un programa compensatorio que incentiva pues a tener más hijos. Es decir, ahora yo, mujer, entre más hijos tenga, más dinero me dan, ¿no? Y entonces me voy a estar embarazando para que yo tenga más dinero en la medida de lo posible, ¿no? Soy una pequeña fábrica de gente. ¿Y para qué? Pues para que se cree más pobreza en mi espacio, ¿no? Para que se cree más pobreza y que eventualmente tenga yo más mano de obra barata, ¿no? Y entonces no hay un proceso de corrección, lo que hay es un proceso compensatorio, ¿no? Es que pobrecillos no tienen televisión, yo, Peña Nieto, les voy a regalar muchas televisiones, ¿no? Y así sirve de que ahora sí, como se dice vulgarmente, yo me clavo una lana, ¿no? Eh, y en ese sentido es un programa compensatorio. Se debe de corregir el problema, ¿no? Ya lo decía Carla, jóvenes emprendedores es decir, jóvenes que se van a trabajar en este sentido con un patrón, pero aprenden. Ah, que se van de mecánicos. Ah, pues aprenden en ese proceso la mecánica. O se van de panaderos, pues aprenden a hacer el pan. O se van de lo que sea, ¿no? Y en ese sentido hay un proceso de intento de corrección. Claro que para que eso suceda no va a ser en 3 años o en 6 años. Se necesita seguir ese programa y dejar de estar diciendo que los jóvenes son ninis, ¿no? Mencionabas otra cosa del abandono escolar, que es por la economía. Actualmente el abandono escolar se da por muchas otras cosas, menos por la falta económica. Porque todos los alumnos, todos y todas las alumnas, cuando menos en bachillerato, o al menos un 98%, 99%, tienen apoyo federal. Todos, todos, ¿no? Lo que pasa es que todavía no sabemos cómo ocupar ese apoyo federal. Muchos de los padres les llegaba el apoyo a ellos y ellos se los gastaban, ¿no? Por eso es que ahora se les da a los jóvenes. Bueno, llega a los jóvenes y ellos se los gastan porque no saben en qué ocuparlo, nunca han tenido ese dinero. Sin embargo, hay otros que sí. Hay muchos, por ejemplo, en mi escuela, en el bachillerato, que se han comprado sus computadoras. ¿No? ¿Por qué? Porque guardaron y guardaron y guardaron y de repente, órale, a comprar la computadora o a comprar un teléfono. Es decir, está habiendo un cambio en este pensamiento con respecto a lo que se nos da, ¿no? En ese sentido es muy importante esta otra parte del abandono escolar. El abandono escolar se da por muchas otras cosas, pero ahora no es tanto por la falta de dinero para seguir estudiando, porque el gobierno te da específicamente para la escuela y me parece que te da como 1,000 y tantos, 1,600, o no sé cuánto te da, no tengo bien ahí entendido, pero si te alcanza para pagar útiles, para pagar uniforme, para pagar tus zapatos, para pagar el semestre, el año, digamos, sí te alcanza muy bien porque te está dando bimensualmente. Entonces, ahí ya no existe tanto eso. Y bueno, esos serían los comentarios. Déjenme leer algo. Dice Angélica, eso es bueno porque, por ejemplo, yo conocí a una persona que tenía un negocio y él lo que hacía era enseñarles para que luego ellos hicieran su propio negocio. Entonces decía que él no le importaba la competencia, lo que le importaba era que aprendieran y crecieran. Y es en ese sentido que se está trabajando, que debería de estar trabajándose desde las políticas educativas, pero que todavía no existe eso como tal. Y se está trabajando, sí, en cierto sentido, en estas políticas, pero desde parte del gobierno federal. Ya nada más leo este comentario y le doy la participación a sus compañeras. De Angélica también dice, puedo decir que la equidad educativa dentro de lo que es la educación puede contribuir a la mejora de la sociedad en su conjunto.
Una sociedad en la que la gente sea consciente de sus derechos y deberes, además tomar en cuenta la desigual situación de los alumnos y sus familias, de las comunidades y las escuelas, ofrecer apoyos especiales a quienes les requieran, de tal forma que los objetivos educativos sean alcanzados por el mayor número de estudiantes. Sí, siempre la equidad va a contribuir a la mejora. Si todos vivimos bien, no importa en qué lugar vivamos, si tenemos todos los servicios necesarios, pues seguramente vamos a ser un mejor país. Bien, Alison, adelante con tu participación y ya con esto iríamos cerrando. Bueno, gracias, profe. Sí. Pues de la lectura nos mencionaba que creo que eran 7 fracciones del artículo 33, Ujú, que en términos generales nos decía, bueno, lo que ya mencionaron mis compañeras y lo que ya repasamos, que la educación debería ser universal, que se deberían apoyar a los maestros en zonas aisladas, ujú, promover su desarrollo, bueno, lo que la mayoría de mis compañeras ya mencionó, ujú, pero también menciona las acciones que tomó en su momento el gobierno, que fueron se puede decir, ante dos factores, ante la desigualdad económica ujú, y la otra fue la discriminación. La desigualdad económica, pues fueron todos proyectos que ya dijeron, como creo que fue la Cruzada contra el Hambre, ujú, los comedores comunitarios, el programa PROS. ajá, Se supone que se trató de atacar a todas las fuentes de desigualdad económica que afectaban a la educación. ujú, Ya de ahí también, partiendo de ahí, se tomó a la educación para adultos y para los que ya no pudieron seguir estudiando, se les dio una carrera técnica o, si no me equivoco, nada más fue una prepa, una educación ujú, preparatoria o bachillerato. Y ya de ahí para la discriminación fueron los programas de desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad, centro de atención múltiple y de recursos de información para la integración educativa. ujú, Ya no recuerdo bien de qué año fue, bueno, de qué año es esta información más o menos, ajá. pero pues fue en resumen de lo que habló la lectura. Ok, pues bueno, esto está, muchas gracias, Alison. Esto que nos comentas es precisamente pues de este año, de estos años también de la lectura. Miren, em, seamos conscientes en este sentido de pues de estas programas compensatorios que quiso hacer el gobierno o que implementó. Es cierto que los implementa porque inflaba los precios y bueno, le tocaba más dinero a la persona o al presidente en turno. Bueno, también hay que ser conscientes en que sí intentaron mitigar de alguna manera estos inconvenientes con respecto a lo educativo, ¿no? En este sentido del Prospera, en este sentido de la Cruzada contra el Hambre, en este sentido de todos los programas compensatorios que se hicieron, ¿no? Pero que es cierto que hay, pues sí, hay pros y contras en ese aspecto. Sería interesante ver o buscar también en esta administración, eh, pues donde, ahora sí como dicen vulgarmente, donde torció la puerca el rabo o algo así, ¿no? ¿Qué es lo malo de estos programas? Si es que tiene algo malo o si no tiene algo malo, ¿no? Me parece que se están haciendo muchas cosas desde mi perspectiva, muchas cosas en nuestro país, no que antes no se hacían, porque todo el dinero o la mayoría del dinero se está usando en estos programas para el crecimiento o para esta idea loca que tiene el presidente actual, ¿no? De que todos estemos en un nivel socioeconómico medio, ¿no? Es decir, que seamos de clase media, no de clase alta, que seamos de clase media cuando menos, es decir, que todos podamos tener acceso a la educación, que todos podamos tener acceso a la vivienda, que todos podamos tener acceso a un trabajo digno, es decir, a esta parte de la digamos,
de estandarizar, digamos, nuestra forma de vivir, es decir, de tener un vivir digno. Esperemos que lo podemos lograr, esperemos que después de él todavía sigan con ese pensamiento, ¿no? Y si no, pues seguramente nosotros ya estamos más conscientes, no nos vaya a pasar como lo que pasa en Cuba, que hay niños de 20, 25 años que no saben todo el proceso que tuvieron que hacer, no conocen su propia historia en el país y quieren que Estados Unidos sea su dueño, no saben lo que piden, ¿no? Es decir, están pugnando por una libertad que ellos han tenido siempre y que les ha permitido ser lo que son ahora y que no pudieron o no saben todo el proceso histórico que pasó su isla para poder liberarse del dominio yanqui, ¿no? En ese sentido, pues deberían de pugnar precisamente para que se les quite el bloqueo. Hay pensamientos y hay pensares tan absurdos y tan tontos de que dicen, pero ¿para qué quieren que les quiten el bloqueo si no van a vender nada, si no van a hacer nada, si no van a exportar nada, ¿no? Y es precisamente esa gente que se cree pues de un estatus alto porque puede vestir quizás mejor que los otros, pero en realidad la verdadera revolución cubana, ¿no? Fue un cambio excelente, ¿no? Por eso Estados Unidos le puso el bloqueo, porque sabía que si no le ponía el bloqueo, Cuba iba a crecer a pasos agigantados. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos de ser, digamos, más conscientes, más críticos, y si vamos a hablar algo que sea precisamente pues con argumentos, ¿no? No solamente dejarnos llevar por lo bonito de otro país, porque otro país lo que va a querer es precisamente lo que decía Navy, ¿no? En estas escuelas que ella mencionaba, ¿no? Que unas escuelas sí querían ayudar y otras escuelas nada más querían usarte, ¿no? Y eso sigue existiendo en todos los espacios, ¿no? Aún en nuestro país se da eso, ¿no? Y si no, vayan a pedir empleo, ¿no? ¿Qué te van a decir? ¿Quieres trabajar? Esto es lo que se paga, ¿no? Y si no, pues búscale, porque hay un montón de gente que quiere trabajar. En ese sentido, no se pugna por el bienestar del otro, sino por joder al otro, ¿no? Como dice Eduardo Galeano. Y en ese aspecto sí debemos de ser más conscientes y más buscar esa equidad, ¿no? Que se intenta buscar desde el punto de vista de lo federal. Bueno, cierro aquí y le damos como, bueno, para cerrar también, que nos acabe de cerrar la compañera Dulce. Adelante, compañera. Bueno, pues como cabe resaltar también, pues el concepto de equidad en el campo de la educación hace referencia al tratamiento pues igual en cuanto al acceso a la educación para todos y todas, pues sin distinción de género, de la religión o su condición social, de la economía o su política. Y pues también pues la equidad no es dar lo mismo a todos, sino pues dar a cada uno lo que le corresponde. Es decir, que no tiene, hay que tener en cuenta las diferencias de cada caso, de cada persona. Y pues también, por ejemplo, la equidad se tiene que dar como el acceso a la educación, al acceso a los servicios de salud, y también la equidad para las personas que representan discapacidades, la equidad de trato a las personas con un pensamiento cognitivo. Y eso sería todo. Ok, muchas gracias, Dulce. Bueno, como conclusión, ya lo tomaría yo como conclusión, es precisamente lo que dice su compañera, en este sentido de la equidad, en este sentido de que es cierto, no somos iguales y en ese sentido de no ser iguales, somos diferentes, no significa que no podamos trabajar de manera equitativa, ¿no? Y en ese sentido de la equidad, nosotros y nosotras debemos de ser conscientes, ¿no? Debemos de ser conscientes, sobre todo nosotras, que vamos a estar frente a un grupo, ¿no? Puede haber desigualdades sociales,
¿no? Desigualdades raciales que nosotros no debemos de complementar, sino lo que debemos hacer es deshacernos de esas desigualdades e intentar ser equitativos con todos y todas, ¿no? Bien, yo dejaría aquí el tema. No sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran comentar más que complemente el tema. Ok, ok, muchas gracias. Por Muchas mi parte, gracias. todo está bien, profe. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Claudia, Cristal, Carla. Bueno, entonces lo que nos restaría es darles pues el trabajo que van a realizar para la siguiente clase, que es precisamente la sesión 11, acciones políticas para la educación de acuerdo al Plan de Desarrollo 2019-2024. ¿Sale? Vamos a ver eso. En esta clase que viene también se va a poner interesante porque es algo de lo que ya estamos viviendo. Y también me harían una infografía. Recuerden, hagan precisamente en un programa, me parece que habían dicho Canvas, pueden el que ustedes quieran, esta infografía. ¿Sale? Eso sería todo de mi parte. Ya nada más comentarles que posiblemente más tarde que me envíen sus anotaciones, posiblemente mañana yo les pueda enviar ya sus calificaciones. ¿Sale? Adelante, Mari. Solamente para siempre repetir, la tarea de la sesión 11 es que no lo escuché muy bien. Ok, es la 3.1, acciones políticas para la educación de acuerdo al Plan de Desarrollo 2019-2024. Repito, 3.1, acciones políticas para la educación de acuerdo al Plan de Desarrollo 2019-2024. Y una infografía. ¿Sale? Una infografía. Gracias, profe. No hay de qué. Bueno, eso sería todo. Excelente tarde, bonito fin de semana y nos veríamos la siguiente clase. Algo más. Por favor, señoritas, compartan, hagan promoción de la institución con sus conocidos, sus conocidas. Si tienen algún candidato, por favor, pídanle que se inscriba, o que vea la manera de poder ir a las instalaciones de la universidad para que podamos tener gente, digamos, este cuatrimestre que inicia en agosto. Entonces, les encargo mucho que hagan promoción. Y bueno, eso sería todo. Nos vemos, cuídense mucho. Excelente fin de semana. Hasta luego.